Vamos a empezar un viaje muy especial, un viaje a contracorriente por el río Cauca para intentar entender un concepto que nace precisamente de sus aguas, la anzarinidad. Seguramente es una palabra que suena nueva, y es normal, porque para captar lo que significa hay que hacer algo más que leer una definición. Hay que navegar el río, hay que aprender a leer sus paisajes y sobre todo a escuchar las historias que lleva consigo. Así que vamos a ello, a descubrir qué es exactamente la anzarinidad. Fijaos en esa imagen, levitando. Esto no es un paseo tranquilo en barca, para nada. Es una pelea, una lucha constante contra la corriente, contra unos remolinos enormes. El viaje para entender la anzarinidad empieza justo aquí, sintiendo en carne propia la resistencia y la fuerza bruta de este río tan turbulento. Es una fuerza de la naturaleza que lo marca absolutamente todo. Bueno, pues nuestra primera parada en este recorrido se centra en el propio carácter del río, porque claro, para llegar a entender su alma, pues primero hay que conocer su cuerpo, su geografía y la lucha constante que mantiene. Lo primero que llama la atención, lo que choca al verlo, es una contradicción. Vemos un verde muy intenso, ¿sí? Pero no es el verde de un bosque salvaje, es el verde de los pastos para el ganado, de los cultivos de mango, de café y de cítricos que han ido trepando por las montañas. El paisaje es precioso, no se puede negar, pero es una belleza que lleva las cicatrices de la mano del hombre. Y de repente, en medio de ese verde tan humanizado, aparece un símbolo de lo que aún aguanta. Es el indio desnudo, un árbol con un tronco de un color rojo cobrizo que parece que está ardiendo. Es como un fogonazo de la naturaleza original, ¿sabes? Un emblema de esa resistencia que se esconde, que se camufla, en los pocos trocitos de bosque que todavía sobreviven en las orillas. Y a medida que sentimos la fuerza del río, nos empezamos a dar cuenta de que sus paisajes no son solo paisajes, son como un libro de historia abierto. Cada curva, cada playa, cada orilla nos está contando una historia de lo que un día fue. Si afinamos el oído, casi se puede escuchar el fantasma de una locomotora. Es el eco de aquel ferrocarril troncal de Occidente, un proyecto que no llegó a buen puerto, pero cuyo recuerdo sigue ahí, flotando en el aire. Fue un sueño de modernidad que el propio paisaje se tragó y lo convirtió en parte de su memoria. Y sobre esa misma memoria se superpone otra capa, una mucho más antigua, la de la ruta de Juan de Vadillo, el primer conquistador que pisó estas tierras. El río fue el testigo mudo de esa primera expedición que lo iba a cambiar todo para siempre. Y si vamos todavía más atrás en el tiempo, más profundo, encontramos las huellas más antiguas de todas, los petroglifos indígenas. Están grabados en la piedra del rastro y son como el capítulo cero de esta historia, el relato que ya existía antes que todos los demás y que, según se dice, alimenta directamente el espíritu del agua. Fijaos en esta comparación, porque aquí se ve perfectamente cómo conviven el pasado y el presente. La moderna autopista interoceánica no apareció de la nada, no. Está construida literalmente sobre el mismo trazado de la vieja carretera polvorienta. El progreso avanza, claro que sí, pero siempre sobre las huellas del ayer. Está claro que un río no es solo agua, tierra y memoria, es, por encima de todo, su gente. Así que ahora vamos a sentir ese pulso humano, el que de verdad le da vida al Cauca. Y su gente es de lo más variada, como el propio paisaje. Ahí están los barequeros que siguen sacando oro de las orillas con técnicas que tienen siglos, los pescadores lanzando sus atarrayas con una destreza increíble, los barqueros que con sus canoas y sus ferries son como las venas del río, moviendo gente, comida, animales, y por supuesto todos los que viven en las fincas y haciendas de las riberas. Todos ellos son parte de este ecosistema vivo. Pero bueno, ese pulso también tiene un toque de melancolía. La gente del río se acuerda de una época de abundancia, cuando sacar sartas de doradas, barbudos y bagres era lo más normal del mundo. Hoy esa riqueza es, en gran parte, solo un recuerdo, otra capa de memoria que nos habla de cambio y también de pérdida. Y el río no solo inspira trabajo, también inspira arte, inspira mitos. Es el hogar de figuras casi legendarias como la Venus de Bolombolo, una musa que nació de la imaginación del poeta León de Greiff. El calor, el ambiente del campamento ferroviario, el aguardiente, todo se mezcla y el río se convierte en una fuente de creación. Bueno, pues con todos estos elementos sobre la mesa, el agua, la tierra, la historia, la gente, hemos llegado al punto clave de nuestra exploración. ¿Qué es, entonces, la anzarinidad? ¿A qué conclusión llegamos? Pensemos un momento en todo lo que hemos visto hasta ahora. La fuerza de un río que se resiste. Un paisaje transformado, lleno de cicatrices. Los fantasmas del tren, de los conquistadores. Y la vida de su gente tan vibrante y a la vez tan nostálgica.
La clave es que todos estos hilos no van por separado, no, fluyen juntos, convergen en el mismo cauce del río y se mezclan para crear algo completamente nuevo y único. Una especie de memoria colectiva, una conciencia líquida. Y aquí lo tenemos. La anzarinidad es, en esencia, la memoria del río. Pero no es algo estático, no es una foto fija, es un flujo constante. Es la fusión de la naturaleza, la historia, las luchas y el espíritu de su gente. Todo eso, junto, contenido en el movimiento de sus aguas. Es, ni más ni menos, la identidad del Cauca. Pero ojo, que aquí hay un giro importante. Todo nuestro viaje ha sido río arriba, a contracorriente, para ir descubriendo todas estas capas. Pero la verdadera naturaleza de un río es fluir hacia abajo. Y eso hace el Cauca. A pesar de la deforestación, de la pesca que ya no está, de los sueños rotos, el río sigue su curso, siempre hacia adelante. Y en ese fluir hacia el mar no viaja vacío. Lleva consigo un pedacito de lanzarinidad. Esa identidad tan local, tan profunda, no se queda encerrada. Se une al gran río Magdalena y al final llega al mar Caribe, donde se disuelve en los océanos del mundo. Es una memoria local que acaba haciéndose universal. Así que el Cauca lleva la anzarinidad hacia el océano. Y esto, claro, nos deja pensando, si cada río es un testigo de la vida que ocurre en sus orillas, ¿qué otras memorias, qué otras identidades únicas y profundas estarán fluyendo ahora mismo en todos los ríos de nuestro mundo?